Buenos días, estimados alumnos. Por favor, confirmar audio y diapositiva. Buenos días, doctor. Se escucha bien. Bien, gracias. ¿Teníamos algo que averiguar para hoy, Alexander? Buenos días, doctor. Sí, para el día de hoy solo teníamos una pregunta. Era averiguar, una persona que no está embarazada puede dar de lactar. ¿Cuál será el mecanismo fisiológico para que una mujer que no esté embarazada pueda dar de lactar? ¿Las nodrizas? Solo eso, doctor. Gracias, Alexander. Bien, ¿quién quiere participar, por favor? Camila. Doctor, buenos días. En este caso, sí se puede inducir a la lactancia materna y es algo que es bastante posible y factible. En este caso se puede ser en situaciones como que sea un hijo adoptado, sea una madre subrogada o sean parejas de dos madres, en este caso para querer compartir el lazo de la lactancia materna. Se podría estimular a la glándula mamaria de dos formas, que sería una farmacológica y otra de fitoterapia. La forma farmacológica sería con medicamentos como sulpiridina, domperidona y metocoltamina, que en este caso lo que van a hacer son bajar los niveles de dopamina y se va a simular un embarazo. Esto tendría que venir acompañado con el consumo de anticonceptivos. Y en el caso de la fitoterapia sería con plantas como el hinojo, la albahaca y el fenogreco, que en este caso son alimentos galactogosos que van a estimular también a la glándula mamaria para la producción de leche. Este proceso se tendría que realizar de 4 a 6 meses antes de que se quiera empezar la producción de leche. También se puede ver que la glándula mamaria tiene memoria. En este caso, si es una mujer que ya ha tenido hijos anteriormente, cualquier estímulo que pueda estimular a la glándula mamaria como tal va a provocar la nueva producción de leche. En este caso sería la relactación. Eso, doctor. Camila, una pregunta entonces. ¿Es cierto eso de que el simple reflejo de succión activaría la producción de leche a posteriori y una mujer no embarazada podría dar de lactar? ¿O definitivamente ya no? Ya es muy poco probable, doctor. Correcto. Es así. Muy bien. ¿Alguien más que quiera acotar algo? Yo leí. Vamos. Bueno, doctor, acotando con lo que dijo mi compañera, es que las bases fisiológicas de una lactancia inducida son las mismas que la lactancia habitual, ya que el estímulo sobre el pezón y la areola van a desencadenar un reflejo hormonal doble, donde la prolactina que es secretada por la hipófisis anterior va a estimular el crecimiento de los alvéolos secretores y también que van a inducir a sus células a producir proteínas lácteas y también a la secreción de la misma leche, mientras que la oxitocina hace que se contraigan las células del músculo liso perialveolar y que tengan lugar a la eyección de la misma leche. También en una investigación, doctor, se había determinado que la leche que es producida por una madre que viene después de un embarazo es la misma que la leche que va a producir una madre que ha sido inducida para producir la misma. Y la única diferencia es que una va a producir lo que es el calostro y la otra no, doctor. Correcto, pero debemos determinar, yo leí que se debe preparar previamente, ¿no? No es un reflejo de succión o activación de producción de leche inmediato, ¿no? Sino que requiere un periodo de tiempo prolongado, ¿correcto? Sí, doctor. Muy bien, perfecto, vale. Bueno, entonces ya hemos respondido a ese interrogante, muy importante, vale. Por favor, me corroboran, Cami, ¿dónde hemos quedado la anterior clase exactamente? Doctor, en la diapositiva siguiente teníamos que ver acerca de la captación de yodo. Ah, ya, acá, ¿no? ¿Correcto? ¿En esa? Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Ahora sí, recordaremos porque el principio del fin, si me permiten el término, sí, obviamente, si me permiten el término, vuelvo a recalcar, es llegar a este componente, ¿no? Hemos dicho a la tiroglobulina.
La tiroglobulina hemos dicho que se encuentra en las células foliculares a nivel del coloide, que se encuentran dentro de ellas y que es rico en tiroglobulina. ¿Hasta ahí está claro? Por favor, me corroboran si se ve lo que dibujamos en la pantalla. ¿Correcto? Sí, doctor. Bien, hasta ahí está claro. Entonces, nuestro componente estrella es la tiroglobulina y los componentes que van a tener, que va a tener ella, ¿de acuerdo? Bien, ya sabemos de dónde viene la tiroglobulina. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre el yodo. El yodo es muy esencial para la formación de las hormonas tiroideas. No sé si el día de ayer hemos dicho que las hormonas tiroideas son las T3 y la T4, pero que primero tenemos que saber cómo se forman la T1 y la T2. ¿Eso es correcto? ¿Eso habíamos visto el día de ayer, por lo menos? Sí, doctor. Muy bien, genial. Entonces la idea es de que si bien estas son las hormonas que van a ser las tiroideas, debemos resaltar primeramente cómo se van a formar la T1 y la T2, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que queremos llegar, a eso queremos llegar. Hemos dicho que el cuerpo no puede utilizarlo, no puede sintetizar el yodo. Entonces el yodo sí o sí tiene que provenir de la dieta, ¿sí? De la dieta. Muy bien. Una vez que el yodo proviene de la dieta, pues nosotros inmediatamente vamos a absorber, se va a absorber el yodo a nivel de la primera porción del intestino delgado, a nivel del duodeno, etcétera, etcétera, y va a pasar al torrente sanguíneo. Lo que están viendo ustedes de lila es el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces pasa al torrente sanguíneo y una vez que pasa al torrente sanguíneo, el yodo va a tener directa relación con la célula folicular. ¿Cuál es la célula folicular? Pues la célula folicular es la de color celeste, lo que están viendo ahí, ¿sí? Bien, la célula folicular se supone que aquí está el coloide, ¿sí? El coloide que tenía la tiroglobulina, ¿no ven? Más o menos así. Muy bien. Entonces, el yodo en algún momento dado tiene que transformarse. A ver, chequen acá. El yodo tiene que transformarse. ¿En qué? En ioduro. ¿Sí? Tiene que transformarse en ioduro. ¿Vale? ¿Quién va a hacer la conversión de yodo en ioduro? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros teníamos a la tiroglobulina, que se encontraba justamente en el coloide? Sí, aquí está la tiroglobulina que se encontraba en el coloide de la célula folicular. Esta tiroglobulina tiene un componente esencial que se llama tirosina. Tirosina con S. Y ustedes dirán, ¿por qué ahora estamos viendo el aspecto ortográfico? No, no, porque la tirosina con S no es lo mismo que la tiroxina con X. De ambas vamos a hablar, ¿sí? Pero quiero que tomen en cuenta que ahora estamos hablando de la tirosina con S, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta otra la vamos a ver más adelante. Ustedes mismos me van a dar la respuesta después. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. El yodo ingresa por el tracto gastrointestinal, pasa al duodeno, se reabsorbe el yodo a nivel del torrente sanguíneo, pasa a las células tiroideas el yodo. Muy bien. Vale. Luego este yodo se va a transformar en ioduro, ¿correcto? Muy bien, en la célula folicular. Este yodo se transforma en ioduro gracias a que existe un componente en la tiroglobulina denominada tirosina. ¿Listo? Este ioduro se une a la tirosina, entonces sería así. Yodo más tirosina con S, tirosina, forma, ¿qué cosa? Va a formar la monoiodotirosina. Entonces, un ioduro más una tirosina, monoiodotirosina. Perfecto. Si se junta, ¿qué nombre tendrá la T2? Esa es la T1, la monoiodotirosina. ¿Qué nombre tendrá la T2? Vamos, chicos, ¿qué nombre tiene la T2? ¿D? Muy bien, diiodotirosina. Muy bien.
¿Qué nombre tendrá la T3? Ya, ahora sí. ¿Y qué nombre lleva la T4? Tiroxina, doctor. Exactamente. Aquí viene la palabra tiroxina con X, que no era lo mismo que la tirosina con S, que nos ayudaba a formar la monoyodo tirosina con el yodo. Ahora está claro, por eso les decía, existe confusión a veces entre la palabra tiroxina con X y tirosina con S. La tiroxina con X había sido la T4, así de simple. Muy bien. Entonces, en resumidas cuentas, tendríamos de que el yodo se transforma en yoduro gracias a la tiroglobulina y en ella tiene un componente que se llama la tirosina con X, o digo con S. Esta tirosina con S se une al yoduro y forman la monoyodotirosina. Luego, la diyodotirosina es la unión de dos monoyodotirosinas. Y bueno, para formar una T3, ¿qué será? Una T1 más una T2 forma una T3. Para formar una T4, pues serán dos T2. Y punto, así de simple. Bien. Ahora, sabemos nosotros de que las T3 y la T4, tal como está en el dibujo, ¿sí? En el dibujo, van a pasar al torrente sanguíneo. Estas son las hormonas, sí, que se van a basar principalmente en el componente de la glándula tiroidea propiamente dicha, son las que van a cumplir la acción fundamental, la T3 y la T4. La T2, la T2 a veces se está formando acá, pero estas no van a pasar, ni la T1 ni la T2 no van a pasar al torrente sanguíneo, no pasan estas al torrente sanguíneo, solamente sirven para formar T3 y T4, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, existe una enzima denominada la desiodasa, ¿sí? La desiodasa que va a cumplir una función importante. Hacen que la T2, por ejemplo, una vez que ya ha formado T3 y T4 con su unión y demás, y que estas como no pasan al torrente sanguíneo, pues deben de desiodarse otra vez a T1. Aquí la idea es tener T1s, porque la T1 es la que después va a conformar todo, es la precursora de los demás. Entonces, cuando encontramos a veces T2 en el folículo tiroideo, ¿sí? Necesitamos de una desiodasa para transformarla en dos T1s, si me permiten el término, y estas nuevamente se queden acá esperando un nuevo ciclo para una nueva neoformación de hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Entonces, la enzima desiodasa hace que pierdan el yodo en el interior de la célula, este es el interior de la célula, porque esto es la célula folicular, ¿sí? Así que pierdan el yodo en el interior de la célula para que sea reutilizada como la glándula, ¿sí? Por la glándula en la síntesis de una nueva hormona. Bien, entonces ya hemos llegado a la formación de la T3 y T4. Les comento algo. La T4 va a representar aproximadamente el 90% del total de estas hormonas, ¿sí? Y solamente la T3 representaría el 10%. Nace una pregunta, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la más importante, la T4 o la T3 dentro de estas dos que obviamente ya van a pasar al torrente sanguíneo? ¿Cuál creen que es más importante? ¿La T4 o la T3? A modo de adivinanza, aunque sea. La T3, doctor. La T3 es la más importante. Pero ahora tenemos un problema. La T3 es la más importante, pero solamente tenemos un 10%. Entonces, para la siguiente clase, que por cierto va a ser nuestra última, nos vamos a despedir el próximo lunes y hasta donde avancemos va a ser nuestro examen, ¿sí? Vamos a debatir si la T3 es la más importante. ¿Qué hacemos? Es el 10% nomás. ¿Será que en algún momento dado vamos a necesitar de que esta T4 se transforme en T3 o se mantendrá nomás en T4? Eso quiero que me expliquen la siguiente clase, ¿de acuerdo? Bien, entonces llegamos a este gráfico que ahora es sumamente interesante e importante determinar, ¿no? El hipotálamo es el que gobierna todo, hemos dicho, ¿no? Con una relación a nivel de la hipófisis. Bueno, el hipotálamo le ordena a la hipófisis que secrete una hormona trófica.
Esta hormona trófica se llama la estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides se dirige inmediatamente a la tiroides. En la tiroides, ¿qué vamos a formar? Conjuntamente con el yodo, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? El yodo se va a transformar en yoduro. ¿Gracias a quién? A la tirosina. ¿Dónde se encuentra la tirosina? En el folículo tiroideo. ¿En qué parte? En la tiroglobulina. ¿Sí? Y van a formar la monoyodotirosina, la diyodotirosina, que se juntan y forman después las dos hormonas que van a cumplir la función de la tiroides, que se llama la tiroxina, esta sería la T4, y la triyodotironina, que sería la T3. Estas dos, que ya son las funcionales, hormonas a nivel de la tiroides, van a cumplir una acción fundamental en todo el cuerpo. En realidad son sumamente esenciales estas hormonas, porque estas van a favorecer en el metabolismo. O sea, lo que hacen es aumentar el metabolismo celular. Esa es la función más importante que tienen la T3 y la T4, aumento del metabolismo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, les hago una pregunta, ya vayamos un poco a especular con clínica. Un paciente hipotiroideo, ¿cuál es la complicación más grande de un paciente hipotiroideo? A ver, ¿quién me dice de un paciente hipotiroideo? ¿Ah? ¿Cuál es la complicación más importante de un paciente hipotiroideo? Que se ve, que se puede observar inclusive. ¿Alguien? ¿Son más delgados, doctor? Delgados los hipotiroideos. No, doctor, tiene Contrario, problemas. doctor. Ajá, al contrario. Al contrario, a ver, ¿qué dice? A ver, pelea, así, ¿no? ¿Quién dice que son, cómo es al contrario? A ver, ¿quién me dice? Tienden a engordar, doctor, más bien. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ahora vamos a llegar a la conclusión. Si, digamos, las hormonas tiroideas no están funcionando bien, ¿qué va a pasar con el metabolismo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. Disminuye el metabolismo. Si disminuye el metabolismo, pues entonces en los hipotiroideos, entonces las personas tienden a engordar, no dicen, yo no como nada, no hago nada, realmente trato de seguir dieta, hago ejercicio y demás y no puedo bajar de peso, ¿no? Inmediatamente entonces puede sospechar de que el paciente pueda tener un hipotiroidismo, ¿no? Entonces, ¿qué van a solicitar para saber si el paciente es hipotiroideo o hipertiroideo? Un examen de tiroides. Un examen de sangre solicitando, ¿qué cosa van a solicitar en el examen de sangre? T3 y T4, ¿sí? Que son las hormonas tiroideas. Entonces, si un hipotiroideo tienes, es propenso al sobrepeso, ¿cómo será un hipertiroideo? Son delgados, doctor. Muy delgado, muy bien, ¿no? Entonces, esto esto era la tarea, así que lo voy a pasar rápido. Miren, si hace frío, por ejemplo, ¿no? Si hace frío, aquí están viendo un esquimal, inmediatamente la hormona del hipotálamo denominada tirotropina va a estimular al estimulante de la tiroides a nivel de la adenohipófisis y esta va a producir la T3 y la T4, ya saben cómo, y esto está más decirles, y entonces inmediatamente se traduce en energía. Esta energía obviamente se traduce en calor. Entonces, fíjense cuán importantes en el metabolismo las hormonas tiroideas para producir energía, para producir calor, para producir metabolismo celular, etcétera, etcétera. Sirven bastante las hormonas tiroideas. Pero las hormonas tiroideas no solamente sirven a nivel del metabolismo celular y a nivel de la producción de calor y energía, sino que también tienen directa relación con 4 órganos importantes: corazón, pulmones, hueso y sistema nervioso central, con 4, ¿sí? Si nosotros checamos ahí, por ejemplo, la imagen, vemos a los pulmones y el corazón, el aumento de la frecuencia y la profundidad de la respiración debido a la necesidad de oxígeno está dada principalmente por las hormonas tiroideas, ¿sí? Un aumento del gasto cardíaco, porque el aumento del, o sea, a ver, si aumenta el metabolismo, pues va a aumentar el gasto cardíaco, me dejo entender, ¿no? Entonces, a ver, un hipotiroideo, ¿cómo estará a nivel corazón y a nivel pulmonar? Un hipotiroideo.
¿Qué dice? ¿Cómo estará el corazón en un hipotiroideo? A ver, razonemos. Va a presentar un menor gasto cardíaco, doctor. Ya, un menor gasto cardíaco. Mm, vale, a nivel pulmonar. Tal vez una mayor concentración con el dióxido de carbono, doctor. mm, yo, ya, muy bien. Y entonces la ventilación, ¿cómo va a estar? Va a respirar más lento, doctor. Correcto, ¿no? Ritmo cardíaco lento, ¿sí? Ya vamos a ver memoria deficiente, respiración jadeante, ¿de acuerdo? Porque existe un aumento, en este caso, de la concentración de dióxido de carbono. ¿Y cómo será un hipertiroideo? Un hipertiroideo, todo lo contrario, ¿no? Un hipertiroideo va a ser cardíaco, ¿no? Va a tener taquicardia, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, las hormonas tiroideas aumentan la utilización, pues, de los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, o sea, todos los componentes que nosotros tenemos en nuestra dieta, pues lo van a utilizar los hidratos de carbono, ¿sí? Para obtener energía. Es por eso que un paciente hipotiroideo no va a tener cómo utilizar estos componentes, ¿sí? Y entonces se van a acumular, no va a producir, en contrapartida, no produce energía, es muy desganado, con frecuencia cardíaca lenta, ¿sí? Pero a consecuencia de la poca producción de hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Las hormonas tiroideas entonces lo que hacen es producir energía, metabolismo, importante, pero no es la única, ¿sí? No es la única función que tiene la tiroidea. Bien. Hemos dicho de que las hormonas tiroideas no solamente están directamente relacionadas con el corazón y los pulmones, sino también está directamente relacionada con el sistema óseo y el sistema nervioso central. Las hormonas tiroideas las hormonas tiroideas ejercen una función importante en el desarrollo del sistema esquelético, los dientes, la piel, ojo con eso, porque ya vamos a empezar a determinar cómo es un paciente hipotiroideo versus un paciente hipertiroideo, ¿de acuerdo? Los dientes, la piel, a nivel de la epidermis, el sistema nervioso central. Por ejemplo, nosotros checamos que en los niños hipotiroideos la velocidad del crecimiento se reduce mucho, o sea, el desarrollo del sistema nervioso central está dada por las hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? La velocidad de crecimiento se reduce. ¿Hasta los cuántos años generalmente, chicos, crece el cerebro? Habíamos visto esto antes en las primeras clases. ¿Se acuerdan? ¿Hasta cuánto madura más o menos el cerebro? ¿Hasta los cuántos años? Era el último órgano, ¿no? En consolidarse. ¿Se acuerdan? ¿Nadie? Habíamos dicho eso en las primeras clases. A ver, Natalia, dime, hija. Perdón, a partir de los 25 años, doctor, son 25. No, no, no. O sea, ¿hasta los cuántos años se desarrolla, completa su desarrollo el cerebro? A ver, ¿alguien se acuerda? Si no me equivoco, doctor, creo que dijo hasta los 5 años. Sí, sí, ¿no? Son 5 años. Es por eso de que la mayor parte de las explicaciones y del conocimiento que adquieren los niños es hasta los 5 años. No sé si se acuerdan que inclusive les dije, ¿no ve? A todos ustedes
el educar a un niño tiene que ser justamente hasta los 5 años, ¿no? Porque ellos captan todo a nivel del sistema nervioso central y la mayor parte de los errores que cometen los padres es que educan y llevan cierto tipo de educación. Dicen, no, es muy niño para educarlo, ¿no? Entonces esperaremos nomás a que sea un poquito más adulto y eso entonces causa serios problemas, ¿no? Bien, entonces las hormonas tiroideas favorecen, hemos dicho, en el desarrollo del sistema nervioso central hasta los 5 años, ¿no? No sé si han visto ahora, hay una prueba importante, que se les realiza a los niños, a los bebés principalmente, ¿no? ¿Cuál creen que es esa prueba para determinar justamente las hormonas tiroideas? Hay campañas y demás, ¿no? Porque imagínense que un niño, sí que esté 2 años, digamos, que sea hipotiroideo. Si es hipotiroideo, pues no va a tener un desarrollo adecuado del sistema nervioso central y se va a producir una patología. ¿Cuál creen que es esa patología? Sí, el cretinismo. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba? ¿Saben qué pruebita les hacen? ¿O dónde se realiza la prueba? ¿Se les pinchará en la vena? ¿No han visto? ¿Nunca? La prueba del talón, doctor. Exactamente, ¿no? La prueba del talón, ¿sí? Muy bien, correcto. Y esto sirve para determinar si las hormonas tiroideas están o no cumpliendo su función. Y esto, si se descuidan jóvenes, puede ser que el paciente sea hipotiroideo, el niño sea hipotiroideo y a posteriori desarrolle el cretinismo, ¿sí? Obviamente, después de eso, habría que averiguar, me van a averiguar para la siguiente clase. Igual, ¿se acuerdan de la hormona del crecimiento? Si todavía estaba en proceso de crecimiento y se activaba nuevamente la hormona de crecimiento, secretaba mayor cantidad, se producía el gigantismo, pero en la edad adulta ya no se producía gigantismo, no se producía la acromegalia. En este caso, ¿qué pasaría si después existe problemas de hipotiroidismo? ¿Habrá problemas a nivel del sistema nervioso central en personas ya adultas? ¿Será que habrá cretinismo o no habrá? ¿Y qué otro desencadenante tendríamos más adelante? ¿De acuerdo? Bien, eso quiero que me averigüen para la siguiente clase. Un efecto importante de la hormona tiroidea es la potenciación del crecimiento y desarrollo, hemos dicho entonces, del sistema nervioso central durante la vida intrauterina y en los primeros años siguientes al nacimiento, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes sepan para lo que es el cretinismo. Obviamente también el desarrollo óseo, ¿no? Y lineal, también el crecimiento lineal está directamente relacionado también en etapas tempranas en los niños. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? O sea, aparte de estar directamente relacionadas con corazón, con pulmón, con sistema óseo, con la piel y con el sistema nervioso central, claro, entonces empezaremos a encontrar relaciones. Las hormonas tiroideas van a potenciar el estado de vigilia, ¿sí? La vigilia es muy importante, ¿de acuerdo? El estado de vigilia, la alerta y la capacidad de respuesta a varios estímulos, ¿sí? También incrementa la velocidad y la amplitud de los reflejos nerviosos, o sea, los reflejos nerviosos, la vigilia, la alerta, la memoria, ¿sí? La capacidad de memoria y la capacidad de aprendizaje. Por eso que esta foto es sumamente elocuente, porque dice todo lo que quiero mencionarles, sí, tiene que ver justamente con las hormonas tiroideas, ¿sí? La regulación de las hormonas tiroideas, o sea, el principal factor para la regulación de la secreción de la hormona tiroidea es la tirotropina. O sea, todo es interesante, todo es una cadena. A ver, todo viene a partir del hipotálamo. En el hipotálamo está la tirotropina. Muy bien. Esta va a ordenar, o digo la hormona estimulante, esta va a ordenar a la hormona estimulante de la tiroides que secrete su activador a nivel de acá. Entonces es una cadena, ¿no? El principal factor de regulación de la secreción de la hormona tiroidea está acá. Esta es la hormona estimulante de la tiroides. Ella es la que va a regular, ¿sí?, la secreción de las hormonas tiroideas. La secreción de la hormona estimulante de la tiroides
también está condicionada por el hipotálamo. ¿Por quién? Por otra hormona que secreta el hipotálamo que se llama la tiroliberina. La tiroliberina. ¿Sí? Entonces, el cuento es así. El hipotálamo secreta tiroliberina. La tiroliberina activa ¿a quién? A la hormona estimulante de la tiroides o también denominada tirotropina. Y esta tirotropina es la que regula la cantidad de hormonas que pueden secretar la tiroides. ¿Sí? Bien, la tiroliberina. Y se inhibe mediante la retroalimentación negativa, obviamente. ¿Cómo se inhibe mediante la retroalimentación negativa? Se ha producido la tiroliberina, a ver, vamos a hacer de nuevo. Se produce la tiroliberina, esta actúa a nivel de la hormona estimulante de la tiroides. La hormona estimulante de la tiroides estimula la tiroides para que se produzcan T3 y T4, ya saben ustedes el cuento. Una vez que se han producido la cantidad adecuada de T3 y de T4, inmediatamente se produce la retroalimentación negativa. Pero esta retroalimentación negativa es doble, chicos. ¿Por qué doble? Porque primero la T3 y la T4 tienen que ordenarle a la TSH que ya no se secrete más. ¿Y por qué me refiero doble? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué es retroalimentación doble? ¿Acá se acaba todo? ¿Acá se acaba toda la retroalimentación negativa en este caso? ¿O no? ¿Qué dice? También, doctor, se tendría que inhibir lo que es la tiroliberina. Correcto, pues mi hermano. Ahí está. La T3 y T4 también tendrían que ordenar la inhibición de la tiroliberina en el hipotálamo. Porque si no existiese eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Solamente no se produciría la TSH, pero se seguiría produciendo la tiroliberina y esta estaría continuamente queriendo activar a ella. Correcto. Esa es una retroalimentación negativa doble. Bien, acá vamos a quedar, estimados jóvenes, la próxima clase va a ser nuestra última clase, ¿sí? Vamos a acabar hormonas tiroideas y hasta ahí vamos a completar el 92% de las clases en porcentaje de avance, que está sumamente válido en nuestra materia debido a la cantidad excesiva de material que tenemos. Hemos tratado de resumirles a ustedes lo más esencial y lo que más les va a servir para su vida profesional y entonces nuestro examen final sería hasta hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir viendo con todos ustedes. Bien, que tengan una excelente jornada. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Luego. Gracias. Doctor, gracias.